a todos y a todas. Realmente es un placer poder estar con ustedes, además que haya tanta gente interesada en lo que podemos decir o acotar nosotros. En realidad, yo le dije aquí al compañero que no muevo las manos, ni hago nada, ni hago señas, porque pueden poner en duda lo que estoy diciendo, pero bromas afuera, está muy bien la compaginación que hemos logrado gracias a la lluvia, porque de alguna manera yo voy a tratar de desplegar los tres institutos fundamentales del derecho al trabajo, y entre ellos la negociación. Es decir, la negociación que comentó aquí el colega, nosotros la vamos a volcar a la negociación laboral, digamos, y creo que por supuesto no con gestos ni con opiniones, sí un poco más aburrido, con leyes y con decretos, pero tratando de darle esa misma sintonía. Yo sé que algunos de ustedes estuvieron en otras reuniones donde se habló del movimiento sindical, de la historia del movimiento sindical en el mundo y en la Argentina, de manera que yo parto de esa base y les digo que, por supuesto, tenemos que reconocer tres estados: el estado de persecución que tuvieron los sindicatos en la primera instancia, el estado de tolerancia y finalmente no solamente el estado de aceptación en las constituciones y el reconocimiento de los institutos básicos del derecho al trabajo como normas constitucionales, sino también, y esto es muy importante, la participación de los sindicatos en la vida de los países, más allá de la discusión puntual de salarios, condiciones de trabajo. Y se han transformado en sujetos muy importantes. De hecho, en el mundo tenemos grandes procesos de concertación social. Por ejemplo, los países nórdicos son un ejemplo de aplicación de la concertación social en las épocas de crisis del empleo. En otros países se firmaron acuerdos de concertación social, como en Italia. El Pacto de la Moncloa, que siempre lo citamos, que es un acuerdo político más que un acuerdo laboral, pero que también tiene como característica la presencia de empleadores y de sindicatos como interlocutores con el Estado para el advenimiento de un proceso democrático en España. Y nosotros hemos tenido dos procesos, por supuesto, todos lo recordarán, el acta de compromiso nacional que se firmó en el año 73, y luego un acuerdo marco de estudio final que se firmó a fines de la década del 90, el acuerdo marco para el empleo, la productividad y la concertación social, que en realidad trajo como consecuencia algunas leyes no muy queridas, como la ley de accidentes de trabajo y otras que realmente, si ustedes leen los considerandos del acuerdo, verán que era abarcativo de participación, de información y consulta, de balance social, pero terminamos simplemente sacando la ley que en ese momento, no, yo no la saqué, terminamos sacando la ley que en ese momento se tenía. ¿Qué pasó con los sindicatos en nuestro país? ¿Qué pasó con los sindicatos en nuestro país? En 1943 aparece la primera norma, por supuesto, de un gobierno de facto. Les aclaro que desde la interrupción en el año 30 de los gobiernos constitucionales, cada vez que hubo una interrupción militar o cívico-militar, desaparecieron los derechos colectivos. Esto es una característica de nuestra historia y lamentablemente hasta que se vino en el último periodo de la democracia en el 83 tuvimos sucesivas interrupciones de los procesos democráticos. En el año 43 también con un gobierno militar se dictó el primer decreto para regular los sindicatos. Los sindicatos habían tenido desde fines del siglo XIX una vida muy activa. Tuvimos como país la suerte de que la inmigración europea nos trajo anarquistas, socialistas y comunistas con fuerte formación intelectual y que dieron la base de la mayor parte de los sindicatos que todavía hoy tienen vigencia. Entre ellos, por ejemplo, la Federación Gráfica Bonaerense, que su antecesor fue el primer convenio. La Federación Gráfica fue el primer convenio colectivo que se firmó a fines del siglo XIX en la Argentina, o la Fraternidad, que realmente data de más de un siglo de vida, y otros muchos sindicatos, tanto primero de oficio, la mayor parte de los sindicatos en esa época se constituían de oficio, y también después de actividad. Entre, digamos, la década del 30 y 1943 aparece por primera vez legislación laboral. Esto es importante porque el Estado había tenido en la Argentina y en el mundo una posición absolutamente parcial hacia los empresarios y poco interesado con la regulación legal. ¿Por qué? Porque se partía del viejo
axioma de la Revolución Francesa que los hombres son libres e iguales. Pero resulta que no eran iguales los trabajadores para fijar condiciones de trabajo con sus empleadores, y esto determinó la necesidad de que ya entrado el siglo XX aparecieran las primeras constituciones sociales, donde establecían, entre otras cosas, la protección del trabajo como un derecho constitucional equiparable a la propiedad, que no es un tema menor, todavía se sigue discutiendo en algunos fallos de la Corte Suprema, y además el derecho de los sindicatos de negociar colectivamente y ejercer el derecho de huelga, que es fundamental para este análisis. Después del año 43, con este decreto que restringía la afiliación de los extranjeros y por supuesto limitaba la acción de los sindicatos y prohibía absolutamente la participación de los sindicatos en la vida política, aparece el decreto ley 23.852, que es el primero que regula los sindicatos. Y lo regula reconociendo el sindicato más representativo en la figura del sindicato con personería gremial. La personería gremial la otorga el Ministerio de Trabajo y se considera que es más representativo aquel que tiene mayor cantidad de afiliados cotizantes. Es decir, es un sistema absolutamente cuantitativo, es decir, no es cualitativo, no se toma en cuenta si firmó convenios colectivos antes, sí hubo acción sindical, pero lo de decir si hay dos sindicatos en pugna, va a prevalecer aquel que tenga el mayor número de afiliados cotizantes. Esta característica de la personería gremial, que se discutió y se sigue discutiendo en el mundo del derecho colectivo del trabajo, si viola o no viola los convenios de la OIT, etc., el principio de libertad sindical, se mantuvo en todas las legislaciones que tuvo la Argentina. En el año 56, por supuesto, se derogó este decreto ley. Recién con la llegada del gobierno del doctor Arturo Frondizi se tuvo una ley, la 14.455, que mantenía los principios fundamentales de este decreto ley, que había tomado en representación, en realidad había tomado como modelo la propia estructura sindical que se habían dado a los sindicatos preexistentes a cualquier legislación. Después de la ley 14.455, durante la vuelta del gobierno peronista, después de 18 años de proscripción, en el año 73 se dicta otra ley, la 2615, que mantiene las características de la personería gremial, pero agrega algo muy importante: los sindicatos pueden actuar en política y pueden actuar dentro de los partidos políticos. Esto creo que es la innovación que va a plantear la ley 2615 con relación a la 14.455, que no hablaba de nada, no lo prohibía, pero tampoco lo autorizaba. Finalmente, bueno, la dictadura cívico-militar no solamente destruyó, por supuesto, toda la legislación laboral. Acá tenemos un testigo muy claro de lo que fue la prohibición del ejercicio del derecho de huelga. Ustedes saben que además desaparecieron un número muy importante de dirigentes sindicales y delegados de fábrica. Todavía se está cuestionando la terrible participación de muchas empresas, es decir, de muchos particulares en la entrega de comisiones internas. Todavía tenemos el caso de Mercedes-Benz, el caso de Ford, discutiéndose en la justicia. Es decir, no fue solamente una dictadura de milicos, sino también fue una dictadura de una serie de empleadores que se vieron beneficiados o que creían verse beneficiados por el cambio o la orientación política. Y hubo un episodio muy importante que yo siempre marco, que fue el 27 de abril del 79, donde un grupo de dirigentes que formaban lo que se conoció como los 25, que no eran una fracción de la CGT, pero sí tenían algunas ideas diferenciadas con la CGT, declararon un paro y terminaron, por supuesto, detenidos. Había una ley, la 21.400, que no retrotraía al siglo XIX, es decir, la huelga era un delito. Como consecuencia de eso, bueno, por suerte pudo revocarse la prisión preventiva que tuvieron estos dirigentes. Algunos salieron de libertad, otros fueron puestos a disposición del Poder Ejecutivo, y algunos, uno de ellos está acá, que fue Roberto Digón, y otros terminaron su condena recién en 1983, cuando volvió a la democracia, como el Barba Gutiérrez, que creo que todos lo conocemos, un importante directivo de la UOM. En ese contexto, entonces, se discute con la llegada del gobierno del doctor Alfonsín una ley. Siempre los radicales tuvieron la idea de que había que crear un principio de libertad sindical. Los sindicatos se constituyen, como dice el 14 de la Constitución, con un mero registro, y tantos como
la voluntad de los trabajadores exista para constituirlos. La idea de la personería gremial fue siempre la idea de vincularlo con la negociación colectiva, que es muy importante que lo tengamos en cuenta. No fue un capricho de los legisladores, sino que inclusive antes de la existencia de la legislación que lo regulara, los sindicatos tendían a unirse para negociar colectivamente por un tema de equilibrio, es decir, Montoya Melgar siempre recuerda en la negociación colectiva que es la única herramienta que tienen los trabajadores de alcanzar cierto equilibrio al poder económico de los empleadores en una discusión, en una negociación. Ahora, por supuesto, este principio, esta idea de primera sindical chocó con la constitución del Senado. Ustedes recuerdan que diputados tenía mayoría del radicalismo, el Senado tenía mayoría peronista. Por un voto, el senador Zapac no salió la llamada ley Mucci. Mucci era el ministro de Trabajo que, dicho por la presencia de otros ministros, son siempre ofusibles. Es decir, cuando algo sale mal, pues era el ministro de Trabajo. En este caso ocurrió también. Vino otro radical que logró sacar una ley de regulación. Los sindicatos estaban intervenidos. Estuvieron algunos intervenidos hasta casi la finalización del primer gobierno democrático, el gobierno del doctor Alfonsín. Hubo que hacer todo un proceso de reelección y finalmente se logró una ley. ¿Se escuchan al final? Bueno, ¿no? ¿No se escucha? Bueno, entonces vamos a tratar de hablar más fuerte. Ahí sí, ahora sí. Bueno, durante el gobierno del doctor Alfonsín, entonces se buscó una nueva ley sindical. Fundamentalmente porque la dictadura militar había dictado una ley muy observada por la Organización Internacional del Trabajo, que le daba al poder político y fundamentalmente al Ministerio de Trabajo facultades de intervención y disolución de los sindicatos. Esta ley fue la ley 23.551, tuvo su inicio en un proyecto de un senador peronista, Oraldo Britos, y después fue aprobada en el Senado. Cuando llega a diputados se logra un consenso con la mayoría de los diputados y sale la ley 23.551 en el año 88, que yo particularmente valoro porque fue una ley votada por todos, es decir, que salió por unanimidad. Tiene muchos años, ahora se plantea su reforma, pero hay que analizar también los antecedentes para saber que fue una manera muy inteligente que tuvieron en ese momento los legisladores para aceptar la participación de las minorías en los órganos deliberativos, que era una decisión casi inamovible del radicalismo en ese momento, y también mantener la estructura de los sindicatos mismos se habían dado con ese tema. La ley tiene principios básicos tomados del convenio 87 de la OIT, todos habrán escuchado alguna vez hablar. Que paré. Estoy tomando agua. Ahora sí sigo. Habrán escuchado de la Organización Internacional del Trabajo, pero esta ley lo que quiso es dar una vuelta de 180 grados a la ley de la dictadura militar. Entonces estableció los principios de libertad individual y colectiva, el derecho del trabajador de afiliarse, de no afiliarse, de desafiliarse, es decir, de dejar en un momento de pertenecer a un sindicato, la democracia interna, el hecho de votar siempre por el voto secreto y universal y obligatorio a todas las autoridades que se eligen, y además y fundamentalmente la autonomía de los sindicatos con relación al poder político y a los empleadores, y la autonomía y la no injerencia, es decir, que no pueden recibir ni legados ni beneficios por parte de los empleadores y del Estado. Ustedes saben que en España, por ejemplo, después del Pacto de la Moncloa, se establecieron indemnizaciones para comisiones obreras y UGT que habían sido destruidas durante la época franquista, y en Brasil también existe la facultad constitucional de recibir por parte del Estado algún tipo de legado, donación para mantener la estructura sindical. En nuestro país eso no estaría permitido por la legislación vigente. Solo la afiliación de los trabajadores y los trabajadores no afiliados, una sola vez cuando se firman los convenios colectivos, en general tributan en lo que se conoce como cláusula de solidaridad, y que la jurisprudencia ha dicho que no puede ser ni superior a la cuota sindical ni tener una duración sine die, sino que debe durar la retención solamente el tiempo que dura los beneficios obtenidos por ese convenio o ese acuerdo salarial. Entonces tenemos que los sindicatos tienen una representación subjetiva.
Una representación subjetiva, una representación funcional, que es la representación de la autotutela de los intereses colectivos, y por supuesto son organizaciones. Acá voy a pasar muy rápidamente. La ley habla de distintos tipos de sindicatos, sindicatos de primer grado, o uniones, sindicatos, federaciones que están integradas exclusivamente por sindicatos, y confederaciones que están integradas por sindicatos y federaciones. Esto nos permite explicar por qué durante tanto tiempo la CTA no obtuvo su personería gremial, porque la ley no acepta afiliaciones directas, que es algo que la CTA había planteado en sus propios estatutos. Y además también tenemos sindicatos, es decir, tenemos que averiguar cómo se negocia, y esto se vincula al artículo 10 con la negociación colectiva, y tenemos sindicatos de actividad, sindicatos de oficio, categoría o profesión, y sindicatos de empresa. Bueno, no les voy a contar que el artículo 10 está observado por la jurisprudencia, pues es muy aburrido. Bueno, doctor, déjeme sentar. Hay dos tipos de sindicatos, los sindicatos con inscripción gremial y los sindicatos con personería. La diferencia, para que tengan claro, el sindicato con personería es el que tiene más trabajadores afiliados, trabajadores que tienen que demostrar que están afiliados y que tributan, es decir, que son trabajadores que cumplen con su cuota sindical, pero además tienen la exclusividad en la negociación colectiva, en la representación en los organismos internacionales, y fundamentalmente la administración de las obras sociales. Los sindicatos inscriptos pueden representar a sus trabajadores individual y colectivamente, ahora con un fallo de la Corte, y pueden firmar convenios colectivos de trabajo si no hubiera un sindicato con personería en su ámbito. Otro de los temas fundamentales para la ley es la protección de los delegados. La ley establece dos aspectos que yo creo que son novedosos para el momento en que fue dictado. A los delegados los eligen la totalidad de los trabajadores, afiliados y no afiliados, porque el delegado representa a los trabajadores ante el sindicato y ante el empleador. Es decir, es un juego de vasos comunicantes en que el delegado tiene una responsabilidad muy importante, porque debe llevar los reclamos a los sindicatos y debe además reflejar las disputas o los problemas que tengan los trabajadores también con el sector empresarial. Y este cargo tan importante tiene una protección especial en la ley. Las leyes anteriores permitían, a pesar del 14 bis de la Constitución, que se resolviera la cuestión con una indemnización agravada. En general se pagaba la totalidad del mandato vigente, pero se podía despedir. Esta ley lo que estableció es un procedimiento previo. No se puede modificar condiciones de trabajo, ni suspender, ni despedir a un delegado de personal sin pasar por un proceso previo que se conoce en la jerga como desafuero, pero en realidad es un proceso por el cual un juez debe decidir que existe justa causa para que empiece a analizarse y implementarse el despido, la suspensión o el cambio de condiciones de trabajo de un trabajador. Y por último, que creo que también es muy importante, el Ministerio de Trabajo ha tenido en esta ley una restricción muy importante. Las funciones del Ministerio de Trabajo son recurribles ante la justicia, y desapareció la facultad autónoma de cancelar o suspender personería gremial, y todo debe ser solicitado por vía de la justicia. Por eso, cuando ahora vemos algunos sindicatos raramente intervenidos, algunas resoluciones que emanan de jueces penales, hay que recordar que los únicos que pueden intervenir en un sindicato son los jueces laborales en un procedimiento claro y sumario, como surge en el artículo 56 de la ley. Ahora, cumpliendo con el mandato del señor ministro, voy a hablar rápidamente de negociación colectiva. La negociación colectiva se puede definir de muchas maneras. El convenio 154 de la OIT dice que es la relación entre trabajadores representados por una asociación sindical o varias asociaciones sindicales y empleadores o asociaciones de empleadores para regular condiciones de trabajo, para regular la relación entre los empleadores y los trabajadores, y para regular las relaciones entre los sindicatos y los empleadores. Esto nos marca, tomando esta definición, que hay dos tipos de cláusulas en los convenios: las normativas, que regulan el contrato individual de trabajo, y las obligacionales. Esta es una categorización que está dejada de lado, pero yo la uso porque es muy gráfica. Y las obligacionales, que son las relaciones entre el sindicato y la empresa. Por ejemplo, aumentar el número de delegados, es decir, establecer un régimen de delegados más amplio, determinar
aportes especiales para capacitación, formación profesional, establecer institutos de capacitación y formación profesional conjuntamente con los empleadores, etc. ¿Cómo fueron los ciclos? Bueno, el primer ciclo de la negociación colectiva data de fines del siglo XIX y como ustedes habrán visto, eran muy pocos los sindicatos que negociaban colectivamente. El segundo ciclo es desde prácticamente la década del 30 hasta el año 53, que se dicta la ley 14250. Esta ley 14250, el 53, largamente modificada, sin embargo es una ley que ha sobrevivido a todos estos procesos de modificación y en su esqueleto fundamental está lo que es la negociación colectiva en nuestro país. ¿Todos pueden firmar colectivamente en la Argentina? Bueno, en principio la 14250 excluía a los trabajadores a domicilio, a los trabajadores domésticos y rurales. Con las sucesivas modificaciones también prohibía la negociación colectiva para el sector público. Las posteriores modificaciones del año 88 y la última del año 2004 incorporaron a todos los trabajadores, pero además hicieron una aclaración: los trabajadores, los maestros, los trabajadores de la educación tienen un régimen especial y los trabajadores de la Administración Pública Nacional también un régimen especial, pero el principio es la negociación, es decir, con regímenes especiales, pero con la facultad de negociar colectivamente. La modificación del régimen de los trabajadores rurales y los trabajadores domésticos en la última década ha determinado que se estableció también la negociación colectiva para ellos. Algunas dificultades para los trabajadores domésticos, especialmente para la integración del sector empleador, pero sí han negociado colectivamente en los últimos aumentos salariales. El tercer ciclo quizás sea el más importante, que es donde se negoció muchísimo, que fue en el 73 y el 75, y se llegaron a firmar 624 convenios, con casi 400 convenios de actividad, de empresa y de rama de actividad, y se renovaron en el año 88. Otra ronda de negociación muy importante. Ahí se produce realmente un parate. Por supuesto, ustedes recordarán que en la década del 90 la equiparación dólar-peso y los decretos del Poder Ejecutivo limitaron muchísimo la negociación colectiva, referenciándola a principios como principio de productividad pasada, presente y futura, y por supuesto eso hizo que los actores sociales solamente se limitaran a negociar en algunos casos salarios muy actados por esta cláusula esta cláusula que equiparaba el dólar al peso, y además en que en general aparecieron estos fenómenos de sumas no remunerativas y un festival, como decimos nosotros, de ticket canasta que llegó a representar en el año 2000 más del 40% de los sueldos de los trabajadores en tickets que no tributaban. Este era el gran negocio del sector empleador, por eso lo aceptaba. En 2002 al 2003, ustedes saben que la crisis fue muy importante y realmente tendríamos que hablar más del programa Jefes y Jefas de Hogar en el 2002 que de la negociación colectiva, pero en el 2002 se dictó un decreto, el 945, que dio esos famosos 100 pesos de aumento, que después fue elevado en el año 2003 a 200 pesos, y además, durante ya la vigencia del gobierno del doctor Kirchner, se estableció que pasaran a ser remunerativos. El hecho de pasar a remunerativo, esta suma que era no remunerativa, es decir, que no tributaba, para hablar en términos comunes, determinó que se produjera una verdadera negociación. Los actores sociales no estaban muy acostumbrados a negociar. Se había producido, como ustedes ven, un lapso muy grande sin negociación colectiva, y este estímulo que significó subir 200 pesos al salario básico de convenio exigió que se ajustaran una serie de adicionales y de otras remuneraciones, y a partir de 2004 tuvimos un fuerte auge de la negociación colectiva. Hay muchos números, yo tomé los números que recientemente publicó el doctor Aldao Sapiola, pero hay un montón de números. Nosotros decimos que en 2004 al 2015 se firmaron más de 16.000 acuerdos y convenios, 269 convenios nuevos, esto habría que decírselo a Macri cuando dice que no se negocia, 923 convenios de empresas. Dice que son viejos, pero estos son nuevos. Hay actividades como petroleros que no tenían convenios colectivos y ahora lo tienen. Bueno, convenios de empresa y también acuerdos salariales que se enganchaban en los convenios vigentes y que siempre tenían alguna cláusula de modificación del texto del convenio. Por eso me animo a decir que no existen los convenios del año 75 y 88, como se dice, intocables. En realidad han sido vastamente modificados, no solamente por salarios, sino por ajuste de categorías, por un sinfín de cuestiones.
¿Qué es lo que se negocia en un convenio colectivo? Hay tres preguntas que nos hacemos. ¿Quién negocia? El sindicato con personería gremial. Esto lo dice la ley en forma taxativa. ¿Y quién es la contraparte? Un empleador, un grupo de empleadores o una cámara o diferentes cámaras de empleadores. ¿Qué se negocia? Ese es el contenido de la negociación. Ya un poco hablé de cláusulas obligacionales y cláusulas normativas. Las normativas sabemos, desde jornada hasta salario, pasando por categorías laborales, etcétera, y las obligacionales aquellas que vinculan a la actividad del sindicato con la empresa. ¿Y cómo se negocia? Bueno, por eso tiene que ver la ley 23.551 con la ley de negociación colectiva y con el principio de el sindicato más representativo, de alguna manera reflejado en el concepto de personería gremial. En realidad, la estructura de convenios de actividad, convenios de empresa y convenios de oficio, profesión o categoría, está tomado de la estructura de los sindicatos. Un sindicato de actividad negocia un convenio de actividad, puede negociar un convenio inferior, pero no podría negociar un convenio interconfederal. La última ley, la 25.877, incorpora los convenios regionales y nacionales, la punta de la pirámide. Algunos autores consideran que esto significa que puede negociarse en todo el país. En realidad, los convenios regionales fueron puestos para negociar en el marco del Mercosur, es decir, mucho más allá de negociar en el ámbito de todo el país, porque para eso ya el ámbito de cada sindicato y cada empleador lo permite. Y después están, por supuesto, los convenios de actividad, de empresa, de grupo de empresa, y prácticamente los convenios de rama desaparecieron de la legislación, no por un capricho del legislador, sino porque ya no se negociaba convenios de rama. La contribución de solidaridad ya la hablamos, y nos quedan entonces tres institutos importantes. La homologación. La homologación está en manos del Poder Ejecutivo del Ministerio de Trabajo. Esta última ley la limitó simplemente al orden público y el interés general. Otras leyes, como en el año 88, que reformaron algunos aspectos de la ley 1450, hablaban, por supuesto, del interés del consumidor. En esa época, recuerden que teníamos una inflación altísima y otras limitaciones. En realidad, desde el 2004 en adelante, con la vigencia de esta ley, solo se tomó en cuenta el interés general, que está inclusive aceptado por la Organización Internacional del Trabajo, porque un interés que está por encima del interés de las partes siempre, que tiene que ver con el Estado como tal, y con el interés de todos los habitantes, más allá de ser trabajadores, y el orden público laboral. El orden público laboral, como todo orden público en el derecho, son aquellas normas que no puede derogar la autonomía de la voluntad. Es muy confuso, porque como el doctor me está apurando, yo estoy tratando de suprimir cosas. Negocio, bueno. La ultraactividad es otro de los principios fundamentales que estuvo en todas las leyes. ¿Por qué? Porque siempre se estableció que el convenio podía ser fijado con una vigencia de 2 años, de 3 años, de 4 años. La ley actual permite que distintas cláusulas, por ejemplo las económicas, duren 1 año, las obligacionales o las relaciones de trabajo pueden durar 2 o 3 años, pero vencido ese plazo, la ley siempre estableció que continuaba ultraactivo hasta que se renovara en la totalidad. Y esto tiene que ver con a garantizarle a los trabajadores no solamente los salarios, sino con las condiciones de empleo hasta una nueva negociación. Ustedes saben que si bien están los principios de buena fe y todos tenemos que negociar, muchas veces los empleadores, y de hecho lo vemos con las cláusulas gatillo, con las reuniones para actualizar salarios que se están viendo ahora, no siempre los empleadores se sientan y no negocian, es decir, no traen propuestas alternativas, con lo que la ultraactividad le garantizaba a los trabajadores la inamovilidad de sus cláusulas y sus convenciones hasta la renovación in totum de un nuevo convenio. Y por supuesto, estos son los dos, pienso que los dos más importantes principios que tenemos. Por supuesto está la extensión que el Ministerio puede hacer en un convenio cuando no hay en el lugar un sindicato que pueda firmar un convenio. Pero sí quería marcarles 3 decretos. En la época del doctor Menem se dictaron 3 decretos, en 1553, en 1554 y 55, que determinaron la caída de la ultraactividad. Por esos convenios del año 75 y del año 88 que siempre se pensaba que eran el gran obstáculo para modernizar las relaciones laborales. Hubo un fallo muy importante de un tribunal de feria, donde por primera vez se reconocieron la representación de la CGT de los intereses difusos establecidos en el artículo 43 de la Constitución reformada en el 94, y también se dijo algo que es importante. El convenio colectivo es el reflejo de la autonomía de la voluntad colectiva y rige per se para las partes siempre.
La homologación le puede extender el efecto a aquellos que no son firmantes o integrantes de la Cámara, pero el compromiso firmado por las partes va más allá de la homologación. Lo que dijo el tratadista, que me parece importante para definirlo: la homologación no genera derechos, solo registro. Y bueno, la huelga.